a, vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Malas actitudes que dividen. Bueno, quiero decirles que las divisiones son un hecho que ocurren en la vida cotidiana y no tienen por qué ser necesariamente malas. Por ejemplo, el hecho de distribuir a las personas, ¿verdad? En divisiones diferentes dentro de una organización. Por ejemplo, seguro que en el área laboral en donde tú te desempeñas, hacen división de personal para efecto de atacar diferentes flancos de acción. Hay departamentos, por ejemplo, de contabilidad, hay un departamento de producción, un departamento de ventas, y esas divisiones, pues, dentro de una organización es algo importantísimo y de muchísima ayuda y valía. Y vemos que esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. La palabra de Dios nos enseña a que cuando tengamos la necesidad de dividir a la gente para realizar algunas acciones en pro y en beneficio de lo que Dios nos llama, pues es muy válido. Pero también vemos que hay divisiones que Dios mismo va a hacer. Y curiosamente, allá en el libro de Apocalipsis, nos muestra, ya estudiamos eso, que habrá una división que tendrá lugar en el día del juicio. Y dice la palabra de Dios que ese día va a ser el día de la gran cosecha, en donde se separará. Ahí va a haber una división. Va a ser la separación del trigo y de la cizaña. Dice que el trigo, ¿verdad?, será recogido y será llevada al granero, mas la cizaña obviamente será separada del trigo y será echada al fuego. Bueno, pues es una división necesaria entre el bien y el mal. Y es el tipo de división que podemos ver en el salmo que vamos a leer el día de hoy. Ese salmo que viene a darnos una entera enseñanza acerca de cómo Dios va a separar correctamente en su momento el bien del mal. Y también hay un tercer tipo de división que no es buena ni necesariamente ni de ayuda ni nada. No viene a ser absolutamente nada positivo en nuestras vidas. Esta es la desunión, por ejemplo, en la familia, la división entre familiares, en iglesia, entre relaciones personales de esposos, por ejemplo, de divisiones entre hermanos. ¿Cuántas veces han escuchado que una familia que en un momento dado estuvo muy unida porque estaba papá y mamá y los padres los mantenían unidos, falta el padre y empieza como que a desbalagarse la cosa, y después falta la mamá y pum, se rompe todo y ya después ni siquiera se quieren hablar porque empiezan divisiones y es algo trágico. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, pues hemos de hacer todos los esfuerzos, mis amados, posibles para evitar este tipo de divisiones, este tipo de desunidad. Recuerden que Dios siempre nos está llamando a la unidad y en todos los ámbitos. Tenemos que estar unidos en el amor, estar unidos en la fe, estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo el apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, pues habla acerca de este tipo de división que se dio en la iglesia de Jesucristo en sus inicios y que tristemente pues se sigue dando en la iglesia de la actualidad. Entonces vamos a leer respecto a todo esto, cómo Dios hace y va a hacer división entre los justos y los malhechores, los inicuos. Vamos a leer el Salmo número 92, mis amados, del versículo 1 al 15, y pues allí vamos a entender exactamente qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad,
es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios, mis amados. Fíjense nada más. De acuerdo con el salmista, el mundo está dividido entre los malhechores, los que hacen maldad, y los justos. Así lo vemos en el versículo 7 y 12. Los malhechores, la palabra de Dios los describe como necios, como fatuos, como insensatos, que no entienden. Y tristemente vemos a mucha gente, mis amados, que no entienden la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están alejados de Él, por su libre albedrío, por su propia decisión. Dios siempre ha dado, voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero si nosotros estuviéramos 100 pasos separados de Dios, Dios siempre ha sido capaz de dar 99 pasos para acercarse a nosotros, perdón. Pero Él requiere que solo demos un paso para estar en su presencia. Ese paso es el paso de la fe. Y muchas personas ni siquiera ese paso quieren dar, porque no entienden, porque desgraciadamente, mis amados, están tan entenebrecidos sus pensamientos, sus ideas. El enemigo ha sido tan increíblemente poderoso en sus vidas que ha creado barreras, estructuras de pensamiento, paradigmas que le impiden a ese ser humano siquiera ver un poquito más adelante. Y por eso no quieren acercarse a Dios. Bueno, obviamente la palabra de Dios los considera enemigos de Dios. Así lo dice el versículo 9, léanlo por favor. Y no es porque nosotros hagamos juicio, no. Simplemente declaramos la palabra de Dios. Un día no solo serán separados de los justos, sino que también lo serán entre ellos mismos. Serán dispersados y perecerán. ¿Qué quiere decir? Morirán eternamente y para siempre. La muerte segunda, que es la que más debemos de tener en conciencia, es la separación eterna de Dios y el hombre. Y ya no va a haber posibilidad de redención. Dios ha puesto este tiempo para que nosotros crezcamos en nuestra fe, tengamos el conocimiento pleno de quién es Dios y de esa manera venir a la redención por los méritos o por el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso, por este lado, quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza, hemos sido llamados justos y ahora tenemos un futuro seguro en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú y yo somos justos por la fe. Cada día estamos creciendo por la fe y en la fe. Y eso es lo que tenemos que ir desarrollando en nuestras vidas. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice que por nuestras buenas acciones, no dice que porque Chonita o Juanito vino e intercedió por nosotros y de esa manera podemos vernos justos o Dios nos ve justos delante de Él. No, simplemente es por la fe en Jesucristo. Y así actuamos, ¿verdad? Pero fíjense bien, tanto los malhechores como los justos crecen, florecen, pero es algo tan pasajero como una vida humana. Y lo digo así porque propiamente nuestra vida es tan pasajera, tan temporal, como si dijéramos que en lo que es la eternidad, nuestra vida de 120 años es como un suspiro. Es algo así. Como en un tris se va nuestra vida en una cosmovisión de la eternidad, de lo grandioso que es la eternidad.
Y pues bueno, esa es una situación en donde es algo tan temporal y tan pasajero que pronto pues seremos cosechados propiamente, cortados como la hierba. Y para los justos, pues se trata de un florecer eterno y duradero. ¿Por qué? Porque aún en esa siega, pues Dios nos va a separar y nos va a llevar, nos va a echar en el granero, propiamente en el reino de Dios. Y de allí, pues seguiremos floreciendo. Estaremos en ese florecer duradero y eterno. Y se nos compara a aquellas personas que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como una gran palmera o como un cedro del Líbano. Curiosamente, los cedros del Líbano son unos árboles frondosos, la verdad que tienen una condición hermosa, que cuando están más viejos, curiosamente, aparte de que se ven más frondosos, más hermosos, más llenos de vida, aún en su vejez dan fruto y siempre están vigorosos y lozanos. Imagínense que los cedros del Líbano son uno de los árboles más longevos, que difícilmente se secan, mis amados. Entonces, nosotros estamos comparados con ellos. O sea, la palabra de Dios nos compara, ¿verdad? Como para hacernos entender que entre más tiempo pasemos, pues nosotros seguiremos dando más fruto delante de Dios. Estaremos vigorosos y lozanos. Dios nos refuerza, nos da nuevamente fuerzas como las del búfalo, lo dice. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense bien que la diferencia entre el éxito del mundo, que pudiera ser el poder, la fama, el hacer dinero, el tener muchas mujeres, el hacer muchos viajes, el tener una condición así, pues que para el mundo es algo de éxito, pues sinceramente, la de un verdadero seguidor de Jesús, la diferencia entre el éxito del mundo y ser un verdadero seguidor de Jesús es que nosotros vivimos una vida santa. Es como la diferencia entre el pasto, que solo dura unos pocos días, y una palmera que permanece en pie a través de muchísimo tiempo, mis amados. No es lo mismo. Nosotros llegaremos al punto de la eternidad, por siempre y para siempre con Dios. Entonces, hay que darle gracias a Dios, mis amados hermanos, porque cuando vemos las bendiciones duraderas que Dios da a aquellos que le seguimos, pues la verdad nos da mucho gusto y deseo de proclamar su gran amor por la mañana y su fidelidad por la noche. Así como oraba nuestro hermano Jesús hace un momento, ¿verdad? En donde decía, antes de dormirnos, pues reconozcamos la presencia de Dios, sintamos esa presencia en nuestra vida, que sea Dios el que nos hable en este momento y que permita que nuestro descanso sea pleno y que mañana despertemos con nuestras fuerzas renovadas como las del búfalo. Y así es como debemos de vivir día con día, mis amados. Y esto lo tenemos que vivir en unidad, completamente unidos en el gran cuerpo de Cristo. Para eso el Señor Jesús nos llamó a ser parte de su gran familia, para que de esa manera ustedes y yo tengamos la bendición de la coinonía, del poder reunirnos, atender a la santa convocación del Eterno y de esta manera recibir no solamente instrucción, sino también recibir el pan de vida, la bendita palabra de Dios, para alimentar espiritualmente nuestra existencia y ser fuertes en el espíritu, mis amados. Eso es lo que nosotros buscamos día y noche. Amén. Que la fuerza que Dios nos inyecta sea lo suficiente como para que el día de mañana, si Dios nos permite despertar a la vida física, pues tengamos la bendición de esa fuerza que nos lleva adelante para enfrentar los afanes del día de mañana. Y si Dios nos llama a su presencia esta noche, pues gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿En qué mejor lugar vamos a poder estar? Si va a ser en la misma presencia de Dios. Y Dios tiene el perfecto control de nuestras vidas. Así es que dejemos a Dios en la posición que le corresponde y que se haga su perfecta voluntad en nuestra vida. Amén.
También la perfecta voluntad de nuestra vida es que Dios quiere que nosotros no hagamos divisiones, que no nos fracturemos. Esas divisiones que llevan propiamente a la desunión, a romper de alguna manera las relaciones afectivas que debemos de tener. Y para esto, pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 23. Y dice la palabra de Dios: de manera que yo, está hablando Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es suyo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra de Dios? A nosotros el Señor nos ha dado la preeminencia por sobre todo. Dice, todo es suyo. Y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. A final de cuentas, todos y cada uno de nosotros somos de Dios. Somos uno. Y así nos tenemos que comportar. Así tenemos que vivir, mis amados. Fíjense, la carta de Pablo a los Corintios es como un emparedado, como un sándwich, ¿no? Empieza con alabanzas y amor y acaba con gracia y amor. Todos somos uno en Cristo. Esta carta, la verdad es que es algo increíble. En medio de esas dos tapas, como si fuese un sándwich, pues vino una cantidad de reprimendas, de ordenanzas, de condiciones en donde Dios estaba hablando a su pueblo por medio del apóstol Pablo para poner orden, para quitar del pueblo disensiones, calumnias, hechicerías, celos, contiendas, todo eso que divide. Esas son las malas acciones que dividen y que dividen para lo malo, porque ya quedamos que también hay divisiones que pueden ser muy buenas. Bueno, en medio de ese sándwich
sea, como si fuera el jamón, para que me comprendan. Pablo aborda los problemas que quiere que la iglesia de Jesucristo solucione, simplemente, así de sencillo. Y este es un muy buen modelo a seguir cuando haya que confrontar un problema con una persona en particular, con una familia o con la iglesia misma, ¿ok? Empieza y termina señalando algo positivo y dando ánimo. ¿Se acuerdan de la predicación del día de ayer? Bueno, fue una predicación de ánimo, mis amados hermanos. Dios siempre se ha procurado por darnos ánimo. Aún en medio de la circunstancia que podamos pasar, Dios quiere que tú y yo levantemos nuestra cara, levantemos nuestra cabeza. Él es el que nos corona de favores, mis amados. Él es el que nos alienta, nos da ánimo. Y por eso todos los días buscamos de la unción del Espíritu Santo. Mis amados, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos separamos de la vid verdadera, pues empieza un sufrimiento verdadero. Ahí sí es sufrir. No es tanto por la falta de económica, no es tanto por la enfermedad, no es tanto por la pérdida de un ser amado físicamente cuando muere, sino más bien es porque nos separamos de la vid verdadera y empezamos a dejar de tener esa nutrición, ese nutriente que viene por medio de la savia, que es la bendita palabra de Dios, y por eso nos sentimos débiles, desanimados. Y tristemente es cuando el enemigo pues toma ventaja sobre nosotros. Entre más desanimado tú te sientas, el enemigo se enseñorea de ti y te empieza a meter ideas, te empieza a meter condiciones que no son propias para un hijo de Dios. Cuando suceda eso, mi amado hermano, hermana que me escuchas, cuando estés pasando por tribulación, por necesidad, por dolor, por angustia, por enfermedad, agárrate más fuertemente de Cristo. Pégate más, busca más la presencia de Dios. Únete a la gran familia que Cristo ha dado para tu vida. Y no permitas que el enemigo te embauque. Al contrario, sé lleno del Espíritu Santo, busca la presencia de Dios. Y tú te vas a dar cuenta cómo esa problemática, cómo esa pérdida, cómo esa necesidad empieza a diluirse. Porque la presencia de Dios te da llenura, te da bendición, te da paz, te da gozo, te da armonía. Cosa que se pierde cuando tú estás alejado de Dios. Entonces, mis amados hermanos, este es uno de los problemas que aborda constantemente la palabra, que aborda, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque cuando nos empezamos a separar de la vid verdadera, pues comprendemos que es una división, Cristo por un lado y tú por otro lado. Y desgraciadamente así se comportaba muchas veces la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces así nos comportamos tú y yo. Cuando empezamos a tener un pesar en nuestro corazón, hay una división, una separación. Entonces, aquí la palabra de Dios es muy fuerte, por eso les decía que toda la carta a los Corintios es como ese sándwich, ¿no? Primero empieza con mucho amor y termina con mucho amor, pero en medio declara muy fuertemente situaciones que vivimos y nos desnuda Dios a través de su palabra para que nos veamos exactamente como Él nos ve. El mejor espejo que tú y yo podemos tener, si tú quieres ver quién realmente eres delante de Dios, no te basta más que confrontarte con la Biblia. Lee la Biblia y la Biblia te va a decir cómo verdaderamente te estás comportando, cómo eres delante de Dios. Para muchos, esta palabra es muy fuerte, pero espero que la reciban en amor y que si hay algo que corregir, pues lo corrijamos, para que de esa manera dejemos de ser como declara Pablo. Dice, son inmaduros espiritualmente, en el versículo 1. Son como niños, dice, ¿no? En algún sentido, técnicamente y teóricamente, la iglesia de Corinto, pues era una de las iglesias más espirituales a las que Pablo no solamente había fundado, sino que constantemente seguía visitando y observando y estando al pendiente de ellas. De hecho, la palabra de Dios nos enseña ahí en el capítulo 1, versículo 7, que a esa iglesia en particular no les faltaba ningún don espiritual, porque a uno le había dado amor, a otro le había dado fe, a otro le había dado hospitalidad,
a otro le había dado hasta, ¿cómo se llama? Interpretación de lenguas, a otros lenguas. O sea, el Espíritu Santo había dotado a la iglesia de Corinto de muchos dones espirituales, pero desgraciadamente eran poco espirituales. Muchas veces nosotros obtenemos el gran favor de Dios, pero eso no nos lleva a comportarnos como lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Y esto es porque tomamos de repente malas actitudes que nos llevan a la separación. Cuando de repente algo sucede en nuestra vida, pecamos, nos desviamos, caemos, cuando de repente las circunstancias que nos rodean son adversas en nuestra manera de pensar, empieza una división entre nosotros y Dios. Y señala esas malas actitudes y son muy peligrosas para todos nosotros como cristianos, mis amados. Y en particular para nosotros, todos los que hemos sido llamados a un liderazgo. Y recuerden que el liderazgo cristiano no necesariamente es porque tú te pares en el púlpito o porque tú seas el orador o porque tú seas quien ministra la alabanza. Los líderes que Dios llamó son a ti y a mí, dentro de tu hogar, dentro de tu empresa, dentro de tu escuela. Tú eres ese liderazgo que Dios quiere levantar para traer luz a las naciones. Amén. Para eso Dios te llamó. Entonces, ¿cuáles son esas malas actitudes? Vamos a ver 3. Dice primero celos. Y escribe Pablo ahí en el versículo 3 de 1 Corintios 3. Mientras haya entre ustedes celos, ¿no serán inmaduros acaso? Miren, es tentador compararnos con otras personas y empezar a pensar cuando oímos de las bendiciones que han recibido. Cuando, por ejemplo, vemos a un hermano que está siendo bendecido de parte de Dios y que lo está prosperando en varias áreas de su vida, ¿verdad? De repente preguntamos, ¿cuándo me va a suceder eso a mí? ¿Cuándo Dios me va a bendecir como al hermano o la hermana? Pero, mis amados, Dios nos está bendiciendo a todos. Nada más que nosotros humanamente vemos las cosas desde el punto de vista que queremos verlas. Joyce Meyer, una pastora muy, muy reconocida, escribe y dice, deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo de que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, las posesiones, la educación, la posición social, la posición económica, el estado matrimonial, los dones y talentos que Dios les ha dado, el trabajo, ni ninguna otra cosa de los demás. Porque hacerlo, lo único que hará será aminorar nuestra propia bendición. Y es verdad, mis amados, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos muy particulares. Yo he hecho esa expresión respecto a mi voz. Desgraciadamente, durante mucho tiempo yo batallé mucho porque yo quería cantar y alabar a Dios como mis hermanos que saben cantar y que tienen una voz privilegiada, ese don que Dios les dio a ellos. Y yo batallaba, yo decía, Señor, ¿por qué a mí no me pusiste esa voz? Y me sentía mal, de hecho yo ni siquiera quería abrir mi boca para adorar a Dios públicamente, porque de alguna manera yo entiendo que pues mi voz no es muy afinada, no es rítmica, o sea, cuando canto mejor me callo, ¿verdad? Y de esa manera yo sufría. Pero cuando Dios habló esta palabra a mi vida y me dice, no seas celoso por los dones que yo le di a otros, observa lo que yo te di. Y entonces empecé a hacer una reflexión y dije, wow, Señor, muchas gracias, porque a lo mejor a mí no me diste una voz privilegiada, pero me diste otras capacidades y yo te alabo y te bendigo. Cuando yo empecé a hacer eso y dejarme de esos celos, mis amados hermanos, simplemente vino a mi vida una bendición increíble. Y Dios empezó a utilizarme para lo que fui creado. Y hoy el Señor quiere empezar a utilizarte a ti para lo que fuiste creado. Ya aleja de ti esos celos. Eso no tiene nada que ver con un hijo de Dios, mis amados. Dios te ha dotado de una manera excepcional. Eres único, singular delante de Dios. No hay nadie que pueda repetirse a ti. Tú tienes dones y talentos específicos.
Solamente permite que el Espíritu Santo de Dios te los haga saber y dile, Señor, ayúdame a entender cuáles son los dones que tú me diste, qué es lo que pusiste en mí para poder glorificar tu nombre a través de eso. Y que no sea para vanagloria. Ahorita lo vamos a ver, que esa es la segunda mala actitud que tomamos. Y entonces, cuando dejamos los celos por aparte, vemos las bendiciones que Dios está trayendo a nuestra vida. Porque es bien fácil ver el carro nuevo del vecino o del hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es algo visible. Pero cuando no te das cuenta por estar viendo lo del carro nuevo del hermano, no te estás dando cuenta que Dios te está bendiciendo con algo que a lo mejor no se ve, pero que simple y sencillamente trae paz, gozo, amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre a tu vida. Y cuando de repente empiezas a ver que tú eres paciente, cuando antes eras iracundo y rompías y hacías bien feo, porque algo no te salía a la primera o a la segunda. Y empiezas a notar que Dios te dotó de la paciencia y dices, Señor, gracias. No tengo un carro nuevo del año, pero tengo una condición en donde hoy me gozo de la paciencia que me das. Ya no le quiero retorcer el pescuezo a mi esposo o a mi esposa, ya no le quiero retorcer el pescuezo a mis hijos porque no hacen las cosas bien. Al contrario, ahora tengo paciencia, soy bondadoso, estoy viendo las cosas desde otro punto de vista. Gloria a tu nombre, Señor. Y empiezas a ver lo que Dios te ha bendecido. Amén. Y ves que eso es algo que la verdad, mis amados, un carro nuevo del año, a la vuelta de la esquina, o te lo pueden robar, o lo puedes chocar, o puede pasar algo y se pierde. Pero el don que Dios te da es irrevocable, dice la palabra de Dios. Nadie te lo va a poder arrebatar. Y eso es algo que perdura. Y es algo que ahora, aun cuando ya vamos siendo cada vez más grandes de edad, más viejos en el cuerpo físico, nos estamos renovando en el espíritu. Y ahora que estamos cada vez más grandes en edad, estamos trayendo fruto, como esos cedros del Líbano, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta cómo pega perfectamente bien la palabra de Dios? Bueno, la segunda mala acción que no debemos tomar es la vanagloria, como les decía hace un momento. Pablo escribe ahí en el versículo 21, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. O sea, nadie tenemos por qué alardear orgullosamente porque es una tentación de compararnos con los demás. Una persona que es alardosa, que anda alardeando orgullosamente y se ufana de lo que tiene, de lo que es capaz de hacer, pues tristemente es un método de comparación y cae tristemente en las garras del enemigo, en la trampa de la mentira. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a comparar, nos volvemos vanos y orgullosos. Y empezamos a señalar, y empezamos a despreciar y a menospreciar. ¿Ah? Entonces, fíjense bien que nos comparamos con los demás pensando que nos está yendo bastante bien y nos pavoneamos de nuestro éxito. Y la verdad, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver, por ejemplo, nuestra parte en la economía de Dios en su justa perspectiva. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Para Dios no es una persona más pudiente, más sobresaliente aquel que tiene mucho dinero o que tiene riquezas. Para Dios, alguien que verdaderamente importa en su reino es aquel que le obedece, es aquel que se humilla, Él es aquel que es manso, es aquel que viene a hacer todo lo contrario de lo que el hombre considera éxito. ¿Cómo la ven? Fíjense bien. Entonces, cuando lo vemos desde la justa perspectiva de Dios, empezamos a darnos cuenta que ustedes y yo tenemos algo preciado. Primero, la presencia de Dios. Segundo, la guianza divina. Tercero, el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la sangre de Jesucristo que nos da salvación y vida eterna.
No, a lo mejor hoy no nos toca tener dinero, economía, pero ¿para qué queremos tener algo que no vamos a poder llevar a donde vamos? Recuerden, mis amados hermanos, que nosotros somos peregrinos. Dios no está peleado con las riquezas. Dios puede bendecirte, así como ha bendecido a muchos hermanos. Gloria a Dios. Pero si en este momento Dios te trae por una condición particular, es porque te quiere dar una enseñanza. Te quiere mostrar que tu valía o tu valor no es propiamente lo que tú puedes tener, sino tu valía es quién eres delante de Dios. Y Dios te ha dado una identidad increíble. Eres su hijo, eres su amado, eres la niña de sus ojos. Imagínate que te considera Isha a las mujeres, princesa, para que me lo comprendan. Ish a los varones, príncipes delante de Dios, de su reino. Somos herederos en Cristo Jesús, somos coherederos junto con Cristo Jesús. Mis amados, estamos ya sentados en lugares celestiales gobernando a naciones. Obvio, tú y yo no lo podemos ver porque todavía estamos aquí en este estuche, en esta tierra física. Pero Dios ya nos está viendo en esos lugares de prominencia. Amén. Ya nos está viendo en esos lugares celestiales donde estaremos gobernando a las naciones, dice la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente importa para Dios. Tienes un sentido de pertenencia. Hoy perteneces a la gran familia de Cristo. Tienes hermanos y hermanas que están poniendo el hombro junto contigo para apoyar, para ser de bendición. Hoy nos necesitamos más que nunca, ustedes y yo. Necesitamos esa unidad en la fe, lejos de estar divididos, lejos de andar por un lado tú y por un lado yo. Y ráscate tú con tus propias uñas y yo a ver si puedo. No, mis amados, hoy más que nunca el Señor nos llama a la unidad. Dice la palabra de Dios que dos son más que uno. ¿Por qué? Porque si uno se cayere, el otro está para levantarlo. Hoy, mis amados hermanos, nos tenemos que ir conformando en esa unidad. Se los voy a volver a repetir, hasta parece cantaleta, pero ojalá y Dios quiera, de verdad, que hoy toque el Señor tu corazón, para que agarres el teléfono, y si ya lo hiciste, le doy la gloria a Dios por tu vida y gracias por la obediencia. Pero si no, por favor, en estos días, toma tu teléfono, habla a cualquier número de los que están en los grupos sociales que tenemos. Si perteneces al de varones, pues háblale a cualquier varón, bendícelo en el nombre de Jesús, dile, aquí estoy, hermano. Hoy me ha dado mucho gusto ver en las redes sociales de los varones como nuestro hermano Estanislao Melgarejo, nuestro hermano Tanis, nos está pidiendo que por favor nos unamos en oración por la vida de su sobrina de Génesis, por la que hemos estado orando. Desgraciadamente, su condición decayó muy severamente en estos días y seguiremos orando, pero él se siente apoyado por nosotros. Si nosotros estamos, yo en lo personal y muchos de mis hermanos que contestaron, estamos bendecidos porque Dios nos ha llamado a ser parte de la bendición de esta familia en oración. Dios tomará su decisión, ¿sí? Dios hará su perfecta voluntad, sí, pero a nosotros nos corresponde interceder por Génesis, punto. Y esa unidad se siente, mis amados hermanos. Si estás en mujeres, por favor, haz lo propio. Ah, mira, mi hermano Miguel Ángel Correa dice, yo también me siento en familia ahora. Hace ratito, antes de empezar el devocional, me atreví a preguntarle, el día de mañana operan a su esposa de un tumor por quien hemos estado orando, por nuestra hermana Silvia Estrada. Mis amados, el día de mañana la operan, por ahí de las 3 de la tarde. Les pido por favor que la lleven en sus oraciones, que Dios permita que ese tumor canceroso sea completamente extirpado en el nombre de Jesús y que no tenga ningún puntito de raíz como para que después vuelva a florecer ni nada. Y que nuestra hermana salga bendecida de esa condición. Y así nos sentimos en familia, mis hermanos. Quienes se han atrevido a acercarse a la familia de Cristo no se sienten solos, no se sienten desamparados. El Señor está peleando nuestras batallas juntos, pero necesitamos esa unidad, no hacer esas malas acciones que nos dividen, no estar pavoneando, no estar vanagloriándonos para que la gente se sienta mal cuando nosotros nos ufanamos, cuando nosotros señalamos nuestra gran bendición haciendo menos a los demás. No, mis amados. Lo primero
Solamente somos seres humanos, mis amados. Así lo dice el versículo 4. En segundo lugar, tú y yo nos tenemos que considerar, así como el apóstol Pablo, como el mismo Señor Jesucristo, solamente servidores. Nosotros venimos a ser servidores de todos los demás. En tercer lugar, no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Si tú le llevaste la palabra de Dios a alguien y alguien vino y lo cosechó y se lo llevó a otra iglesia, gloria a Dios. El Señor es el que da la bendición del crecimiento. Por lo tanto, mis amados, no hay motivo para enorgullecernos. El que alguien pueda tener una economía sólida, que sea pudiente, que sea de alguna manera que tenga recursos o lo que sea, ni siquiera es de él. Simplemente Dios tomó la decisión por su soberanía de darle lo que Él le ha dado, porque todo le pertenece a Dios. Amén. El tercer punto son las disputas. Pablo escribe que sus contiendas, o sea, esas disputas, son otra de las razones por las que no les ve como personas espirituales que hayan crecido. Si tú todavía sigues en contienda, en pelea, en disputa, mi amado, es porque no le has permitido a el Espíritu Santo florecer, valga la redundancia, en el fruto del Espíritu Santo. Dios no nos llama a ser contendientes, nos llama a ser pacificadores. Debemos evitar tomar partido. Entonces, ninguno podemos decir, es que yo vengo por fulano y yo vengo por sutano. Yo vengo porque mi líder es mejor que el tuyo. Yo vengo porque mi pastor habla muy bien y tu pastor no. Yo vengo porque fulano es mi pastor. No, mis amados hermanos. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Y si Dios te ha llamado es porque Él tiene un propósito de vida eterna para ti. Entonces, a final de cuentas, todas estas actitudes derivan de tener una percepción inflada de nuestra propia importancia y son actitudes nada espirituales. Yo le llamo actitudes espiritualoides. ¿Ah? Y este tipo de actitudes son demasiado comunes en nuestra humanidad, en esa humanidad caída, en esa humanidad que ha sido infectada por el pecado y que infecta al mundo. Así como tristemente se ha infectado nuestra familia en muchas ocasiones, porque dentro de nuestro seno familiar hay celos, contiendas, vanagloria, disputas. ¿Cuántas familias se han roto, mis amados, por una herencia? Se pierden, de verdad. Es algo increíble ver cómo hermanos logran o llegan hasta matarse físicamente por una herencia, por algo que no va a trascender. Yo sé, en la familia de Cristo, desgraciadamente, yo me he enterado de muchos casos de hermanos que tristemente siguen en esa disputa por una herencia. Mis amados, dejen que la justicia divina sea la que opere. Si tú tienes que entregar lo que tengas que entregar, entrégalo en el nombre de Jesús. No tengas temor. No tengas temor porque tengas que entregar hasta la parte de tu herencia que tú consideras. No tengas temor. Dios te va a poner en el lugar correcto. Dios va a operar en justicia. ¿De qué te sirve pelear? Si a final de cuentas, ¿qué te vas a llevar? Se pierden relaciones afectivas, te pierdes relaciones amorosas con tus amados, con tus seres queridos. ¿Qué caso tiene eso? Necesitamos entender que todos somos totalmente dependientes de Dios. Necesitamos entender que todos estamos llamados a hacer actividades específicas delante de Dios. Unos siembran, otros riegan, pero tenemos que comprender que solo Dios es el que hace crecer. Plantar y regar son cosas importantes, eso es una verdad, pero es relativamente lo más fácil de una cosecha. ¿Quién es el que puede solamente dar el crecimiento? Que eso sí es verdaderamente difícil. Pues solamente Dios puede realizar lo más difícil, haciendo que las plantas
que las personas, que tu familia, que la iglesia misma crezca. Tú puedes plantar una semilla, eso es fácil. Puedes ir a echarle agua, puedes ir a ponerle abono, eso es fácil. Pero a ver, haz crecer esa planta tú. No hay manera. Solamente Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, a nosotros nos aguarda un gran papel que tenemos que desempeñar. Primero, Dios te quiere usar para traer gente a la fe de Cristo, a los pies de Cristo. Pablo y Apolos eran aquellos por medio de los cuales los corintios llegaron a creer en Cristo Jesús. ¿Quién te habló de Cristo? ¿Quién te llevó a la oración y a la confesión de fe para que tú vinieras a los pies de Cristo? Pues esa persona que te habló, haya sido quien haya sido, es solamente un servidor de Dios. Y tú, obviamente, en reciprocidad, vas a aprender a dar de gracia lo que te fue dado de gracia. Y vas a ser el servidor de Cristo que Dios va a utilizar para llevarle su bendita palabra a otras personas. Segundo, Dios te va a premiar. La persona que planta y la persona que riega tienen un propósito delante de Dios y cada cual será premiado de acuerdo con su propio trabajo. Si tú le echaste ganas y sembraste correctamente y cuidaste y todo, y después llegó otro que regó y eso, cada quien tendrá su propio trabajo y cada quien tendrá su propio premio. Y el tercero es que tú eres de los colaboradores al servicio de Dios. Dios te ha elegido para no hacerlo todo por su cuenta. Él te quiere hacer partícipe del reino de los cielos. Qué interesante es ver que aún en nuestra condición Dios ha decidido tomarnos en cuenta. Él te elige. Por lo tanto, ser usado por Dios es un privilegio enorme, mis amados. No solamente somos colaboradores de Dios, ahora también nos tenemos que ver como el campo de cultivo de Dios. Somos el edificio de Dios. La gente intenta construir sus vidas y apoyándose en muchas cosas. Se quiere apoyar en el dinero, en la educación, en los títulos de escuela, en los títulos profesionales, en posesiones, en otras cosas. Pero el único cimiento seguro que tú y yo podemos tener es la roca verdadera que es Cristo Jesús. Y más aún, por último, Pablo prosigue escribiendo: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Imagínense, mis amados, cómo tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, en nuestras actividades, no metiendo a nuestro organismo sustancias tóxicas que nos dañan. Eso que de repente, ¿verdad?, te hace sentir en una condición para lo que no fuiste diseñado. Dios quiere que verdaderamente vivas la vida en plenitud, en tus 5 sentidos, a cabalidad, íntegro. Por eso, como tú eres el templo del Espíritu, procura mantenerte en forma, correcto, para la gloria de Dios. Por eso Pablo escribe: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. No bases tu orgullo en ti mismo. Al fin y al cabo, pues todo es de ustedes, dice la palabra de Dios. Todo lo que el Señor ha puesto en sus manos es de ustedes, dice. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Alabado sea el Señor. Aquí está la unidad en la fe. Todos y cada uno venimos a conformar la esencia de nuestro Señor. Y somos uno en Cristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque somos colaboradores de Él. Y Él nos llamó aún en nuestras deficiencias, en nuestra humanidad, en nuestras pobrezas. Él le plació llamarnos, mis amados. Hay que darle gracias porque Él es quien hace que crezcan las cosas, que se desarrollen. Él es el que está haciendo que tú y yo crezcamos en su nombre. Hay que pedirle que por favor no nos deje caer en el orgullo y mucho menos en la vanagloria. Recuerden que el orgullo, la soberbia, la vanagloria es el pecado por el cual fue arrojado Satanás en aquel tiempo, llamado luz bella o Lucifer, de la presencia de Dios del cielo,
por ser vanaglorioso, por ser soberbio, por querer ponerse en el lugar que no le corresponde. Que Dios no nos permita llegar a esos niveles, mis amados. Que Dios no nos deje caer en los celos, ni en las disputas, ni contiendas. Más bien hay que pedirle que nos ayude a salvaguardar la unidad que tenemos que tener como familia, en nuestro seno familiar, físicamente hablando, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros seres queridos, que nos ayude a salvaguardar la unidad de la iglesia misma, como hermanos en Cristo. Y vamos a ver cómo la bendición del Señor se derrama sobre nosotros abundantemente. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Quiero pedir